La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice capítulo 1 de Romanos, versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque el Evangelio de justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, Padre, por permitirnos estar aquí en tu casa para compartir tu palabra y para saber que tu palabra no volverá vacía, sino que hallará cabida en los corazones que están dispuestos a escuchar tu voz y a poder, Señor, recibir la revelación que tú nos das a través de la Escritura. Padre, toma mi vida, mi corazón, y sé tú hablando en esta noche. Mis palabras sean muertas y tu palabra, que es viva y que es eficaz y que es como espada de dos filos, pueda penetrar nuestros corazones y encender el fuego y la pasión que tu Espíritu, Señor, ponga en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra: no me avergüenzo del Evangelio, amén. Porque el Evangelio son las buenas noticias a los abatidos, a los enlutados, a los que no tienen esperanza. ¿Cuánta gente hoy está desesperanzada? ¿Cuánta gente ve cómo las cosas no están andando bien y no encuentra la salida? Quizás busca la salida, busca el camino, pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Amén. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Amén. Y el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias, nosotros somos los encargados de hablar, de decirle que solo Jesucristo puede traer la fortaleza para su alma, solo Jesucristo puede traer salvación, puede traer vida eterna, solo Jesucristo puede darle realmente lo que nadie le puede dar: una vida abundante, una vida de contentamiento, una vida donde podemos acudir a Él en nuestra necesidad, poder contarle, poder hablar. Por eso no nos tenemos que avergonzar, sino tenemos que hablar del Señor. En donde nos movamos, en el lugar de trabajo, en los colegios, hablar de que el Evangelio son buenas noticias del cielo para todos aquellos que quieran realmente recibir el regalo que Dios quiere darnos, que es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de a todo aquel que cree. Amén. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, todo aquel que cree que Jesucristo fue enviado a traer salvación, es aquel que puede recibir la gracia, el perdón, la misericordia y la bendición de saber que Dios está con nosotros. Cuando nosotros nos volvemos a Él, Él se vuelve a nosotros. Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, ya no estamos solos. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos pueden decir amén? Dios nos acompaña, Dios nos fortalece, Dios nos ayuda. Por eso es importante comunicarle a la gente que la manera de reconciliarnos con Dios es a través de Jesucristo. La Biblia dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Había una separación. El hombre, por el pecado, se separó de Dios, se separó de la relación con Dios. Por eso dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de Cristo y a través de la fe puesta en Cristo, nos reconciliamos con Dios. Abandonamos la vida de desorden, abandonamos la vida vieja y comenzamos una nueva vida apasionante de la mano de Dios, sabiendo que Él nos ayuda en nuestras debilidades, nos alienta, nos guía, nos fortalece y renueva nuestros pensamientos para que nosotros vayamos encaminándonos a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que no nos conformemos a las cosas de este mundo, sino que renovemos nuestra mente a través de recibir la palabra, a través de recibir la
la presencia de Dios, a través del Espíritu de Dios, somos renovados, nuestra mente es renovada y la palabra de Dios nos va iluminando el entendimiento para poder también nosotros enseñar a otros. Amén, porque el Señor nos llamó para ser discípulos. El Señor nos llamó para poder compartir el Evangelio, no, ser egoísta de todo lo que recibimos con el Señor, sino saber que tenemos el Evangelio para poder compartirlo con aquellos que hoy quizás están en depresión, quizás están con problemas de vicio, de alcohol, de droga, con problemas en su familia, en la miseria, en la ruina, en tanto dolor. Somos los encargados de llevarle buenas noticias. Qué bueno que usted vaya a la casa de un amigo, de un familiar y le diga: mirá, quiero venir a darte buenas noticias. Y quizá la persona se sorprenda y diga: ¿Qué noticia buena me vas a dar si la verdad que todo lo que escucho es malo? Todo lo que estoy escuchando por todos lados es malo, pero yo tengo que darte buenas noticias de parte de Dios. Te traigo un mensaje de parte de Dios, que Dios te ama, que Dios quiere perdonarte, que Dios quiere traer salvación, que Dios quiere traer paz a tu hogar, que Dios quiere traer restauración a tu familia, que solo Dios puede llenar los vacíos que tú tienes en el alma y puede darte alegría y contentamiento y puede darle sentido a tu vida. Qué poderoso que es el mensaje que tenemos que dar, hermanos, mis hermanas. Por eso no tenemos que callar. No tenemos que, sino tenemos que compartir con las personas que tenemos cercanas, con las personas que el Señor nos permite estar con ellas y decirle: quiero decirte que vengo de parte de Dios a darte buenas noticias y que si tú crees, verás la gloria de Dios. Y si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, tienes vida eterna, tienes perdón y tienes la bendición del cielo. Y cuando tenemos la bendición del cielo, las cosas comienzan a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tenemos la bendición en nuestro hogar, hay armonía, hay paz, hay digamos, un afecto que nos une a Dios, pero un afecto que va enlazando el círculo familiar, porque Cristo trae la reconciliación. Porque Cristo trae en nosotros un espíritu perdonador. Así como Él nos perdonó, Él nos enseña que también nosotros hagamos lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos para bendecir, para llevar bendición, no para maldecir, no para juzgar, no para criticar, sino para llevar la palabra de Dios, que va a iluminar el entendimiento de aquellos que quizás estaban cegados en su entendimiento, pero a través de la palabra de Dios, a través del mensaje del cielo, su entendimiento se abre, su fe comienza a depositarse en Cristo y en Cristo puede encontrar todo lo que estaba necesitando. Amén. Porque Dios nos creó para vivir relacionados con Él. Dios nos creó para tener una amistad profunda con Él. Por eso dice la Biblia: vuelve la amistad con Dios y vas a tener paz. Y por ello te vendrá bien, ¿no? Después dice: toma la ley en tu boca y ponla en tu corazón. La palabra de Dios es la que nos va a guiar en este peregrinaje que tenemos en esta tierra y nos va a llevar hasta la eternidad. Amén. Hasta que Dios nos lleve. Pero qué bueno decirle: Señor, gracias, porque yo soy tu embajadora, tu embajador. ¿Cuántos entienden esto, que somos embajadores de Cristo? Amén. Representamos al Señor. Por eso tenemos que ser de testimonio. Por eso tenemos que ser lo que el Señor dice que somos la luz de este mundo, que somos la sal de esta tierra. Tenemos buenas noticias, tenemos palabra del cielo, palabra de Dios para compartir con aquellos que no saben qué hacer con su vida. Por eso qué importante es poder proclamar, dice el versículo 17, porque el evangelio de justicia de Dios se revela por la fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se revela por la fe. Dice la Biblia que a través de la fe nosotros podemos recibir bendiciones de Dios. No solo a través de la fe podemos recibir la salvación, a través de la fe podemos recibir los milagros, a través de la fe podemos creer que Dios es un Dios que quiere hacer cosas grandes con aquellos que se ponen en sus manos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso es importante saber que tenemos buenas noticias para compartir. Acompáñeme a Hechos capítulo 10, versículo 34. Hechos capítulo 10, versículo 34. Aquí vemos cómo los discípulos no se callaban, sino que compartían todas las cosas que el Señor, no solo que le enseñó, lo que vieron,
porque Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos por igual. Dios está buscando lo que se había perdido. Dios está llamando a la gente a que se reconcilie con Él, y lo hace a través de la predicación del Evangelio, a través de lo que usted habla, a través de lo que yo hablo, a través de lo que hablan las hijas y los hijos de Dios. Podemos llevar a la gente a que se reconcilie con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no tenemos que ser agentes secretos del Evangelio, sino tenemos que proclamar en la palabra. Así como el apóstol Pedro no entendía que el Evangelio era para todos. Él creía solamente que Dios era solamente para ellos, los israelitas. Pero Dios le da una enseñanza, porque ahí un centurión, Cornelio, estaba orando y era una persona que hacía limosna, era una persona que buscaba a Dios desde su corazón, y Dios se le presentó a través de un ángel se presentó de parte de Dios y le habló a Cornelio que enviara a Pedro para que le hablase, para que le guiase. Amén. Y Dios, hermano, quiere usarnos para llevar a la gente a Dios, para guiarlas a Dios. Así como alguien nos predicó, así como alguien nos habló, así como alguien nos dijo, mira, tu salida es acercarte a Jesucristo, tu salida es acercarte a Dios. Así también nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque Dios no hace acepción de personas, sino que Dios está llamando a todos, está llamando a la humanidad. Fíjese cómo hoy estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el hombre se alejó de Dios, porque el hombre dejó de practicar los mandamientos del Señor. Quizás muchos lo tienen en la mente, pero no lo tienen en la práctica, y es lo mismo que nada. Por eso dice la Biblia que el que oye y hace es el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tenemos que ser oidores, pero también tenemos que ser hacedores. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que oír y tenemos que hacer. Y así tuvo esa revelación Pedro. Después puede leer el capítulo 10, los primeros versículos, que el Señor le enseñó: no llames inmundo lo que yo limpié. Y después él entendió que el Evangelio no solamente era para los suyos, la salvación no solamente era para los israelitas, sino también para las ramas injertadas del olivo, sino también para los gentiles, sino también para nosotros. Y se le reveló en su mente, porque él tenía estructuras, y a veces, hermanos, tenemos estructuras de pensamientos que no están bien. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé una mirada como la de Él, que nos dé un corazón misericordioso, sabiendo que el Señor quiere traer salvación a todos por igual. Fíjese lo que dice este capítulo 10, versículo 35. Usted lo tiene por ahí. Dios es un Dios que se agrada de aquellos que tienen temor de Él y de aquellos que practican la justicia, el amor, la misericordia, la compasión. Dios se agrada, pero Dios también quiere revelarse a aquellos que están cegados. Dios quiere revelarse a aquellos que no le conocen, aquellos que no saben que hay un Dios verdadero, aquellos que no saben que hay un camino a la salvación, aquellos que no saben que hay una vida diferente que se puede vivir con Cristo. Pero nosotros somos los encargados de comunicar ese mensaje. Cuánta responsabilidad que tenemos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿A cuánto le hemos predicado en esta semana? ¿A cuánto le hemos predicado en este mes? Le hemos hablado a nuestros compañeros de trabajo, le hemos hablado a nuestros vecinos, le hemos hablado con la gente que tenemos cerca, le hemos hablado, porque la Biblia dice: no me avergüenzo del Evangelio. No nos tenemos que avergonzar, hermano, porque no solo que estamos deshonrando al Señor, sino estamos desobedeciendo, porque el Señor nos dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no, condenado. Una cuestión de fe. Se manifiesta a través de la fe en Cristo. Nosotros recibimos el perdón, la salvación, y saber que Dios quiere encendernos para que nosotros no estemos quietos, sino estemos apasionados. Diga conmigo: apasionados. Fíjese cuánta gente tiene pasiones por el deporte, pasiones por su profesión, pasiones por su equipo de fútbol. Pero nosotros deberíamos tener pasión por las almas, porque dice la Biblia que el que gana almas es sabio, y que el Señor veía a las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Por eso el Señor ahí dijo: rogad al Señor de las mies que envíe obreros a las mies. Porque las mies es mucha, la gente es mucha, la necesidad, el dolor es mucho, pero son pocos.
los que transmiten el mensaje del cielo. Son pocos los que extienden la mano, son pocos los que agarran el arado y comienzan a servir al Señor. Pero creo que hay aquí en esta noche hay gente que le dice sí al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que dice sí, pastor, yo quiero que Dios me use para que otros se salven. Yo quiero que Dios me use para que otros sepan que Jesús está vivo. Yo quiero que Dios me use para que muchas personas que están enfermas reciban sanidad. Porque el Señor prometió estar con nosotros cuando Él dijo, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. El Señor nos da un mensaje, pero también nos acompaña con señales. ¿Cuántos dicen amén? No estamos solos, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hacemos la obra de Dios, las señales nos van a acompañar. Si nosotros no estamos haciendo la obra de Dios, estamos desobedeciendo el mandato del Señor, el mandato de ir y predicar el Evangelio. Dice el versículo 34, 10:34 de Hechos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y que hace justicia. Y escucha el 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dios envió a Israel un mensaje de paz. Dios envía a los gentiles. Después, cuando el apóstol Pedro entiende que el Evangelio también es para los gentiles, que es para nosotros, él también dice, vengo a traer un mensaje de paz. Un mensaje de paz, un mensaje del cielo. La gente hoy necesita el mensaje de paz. Por eso dice la Biblia que cuando nosotros vayamos a una casa, digamos, paz sea a esta casa. Amén. Cuando usted vaya a una casa, la Biblia dice que digamos, paz sea a esta casa. Y si alguien tiene fe en Dios, si alguien recibe a Cristo, si alguien los acepta como un mensajero de Dios, ¿sabe qué va a pasar? La paz va a quedar en esa casa. Y si nos rechaza, pastor, la paz se irá con ustedes. ¿Cuántos entienden esto? Pero dice la palabra, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por eso tenemos que orar por la paz en nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que orar por la paz en otros países. Fíjese, cuando uno ve las películas de la Segunda Guerra o la Primera Guerra, dice qué terrible lo que pasó, pero deberían haber aprendido que la guerra no trae nada sino muerte, ruina, desesperación y tantas cosas dolorosas. Jesucristo en ningún momento apoyó el levantarse en armas. En ningún momento yo no veo a Jesucristo que le ponía aceite a las espadas para que matara gente. No veo a Jesucristo que alentara a sus discípulos para combatir a los romanos. Jesucristo vino a traer paz. Aquellos que buscan esa paz la van a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Saber que tenemos un mensaje de paz, que nosotros no estamos hablando o predicando de una denominación, de un nombre, de una religión. Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de los principios del reino. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y aquellos que realmente son buena tierra van a recibir la palabra, van a recibir la paz y van a recibir la bendición. Pero si nosotros no los hablamos, se van a morir sin Cristo. ¿Cuántos pueden entender esto? Y la sangre de ellos será sobre nosotros. Que Dios nos ayude, hermano, a no callar. Pero dice el versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y escuche esto. Dios, el Padre, capacitó a Jesucristo para hacer la obra que le encomendó. Y el Señor también nos encomendó a nosotros continuar con esa obra. ¿Cuántos entienden esto? Dice la Biblia, mayores cosas que las que hizo Jesucristo haréis vosotros. ¿Cuántos lo creen? Oh, pastor, voy a practicar la pelopincho, voy a caminar a ver si puedo caminar en las aguas. ¿No? Pero tremendo, porque dice que mayores cosas. Por eso, golpeate un poquito y dice, necesito renovar mi mente para saber que Dios es un Dios sobrenatural. Que Dios no lo puede encasillar en doctrina de hombres. A Dios no lo puedo encasillar en mi mente chiquita. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es un Dios sobrenatural. Y cuando nosotros clamamos, creemos, el fuego de Dios desciende, la presencia de Dios desciende.
el poder de Dios desciende. ¿Cuánto entienden esto? Necesitamos romper estructuras. Quizás nos formamos. Fíjese que hay gente que de repente va a lugares donde el Espíritu de Dios se manifiesta de diferentes maneras. De repente les choca, porque nunca vieron una persona ser tocada por el Espíritu de Dios, porque nunca vieron una persona poseída, porque nunca vieron un milagro creativo con sus ojos. Entonces cuando ve ese mover de Dios, dice, pero esto yo nunca lo viví. Pero Dios quiere que todos, hermanos, podamos disfrutar de todas las bendiciones y también creer que Dios quiere usarnos a nosotros para llevar bendición, para llevar buenas noticias, para llevar paz, para sanar enfermos y para liberar cautivos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, está en la palabra, no es algo que se me ocurre a mí. El tema es una cuestión de fe. ¿Creo o no creo? Ah, no, pero pastor, para mí eso era para el tiempo de los apóstoles. Todavía la mente no está renovada. Pruebe por la fe el respaldo de Dios. Inténtelo en la fe. Va a ver que Dios se va a manifestar y se le van a caer los argumentos. A veces, hermano, debemos entender que tenemos que tener el conocimiento de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por la palabra es la hoja de ruta. Si nos vamos de la palabra estamos perdidos. Pero tenemos que tener una vida de relación con Dios. Es una cosa de dos vías, porque eso nos va a dar la revelación de las cosas espirituales. ¿Cuántos pueden entender? Porque dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, pero la persona incrédula que va a la iglesia tampoco entiende las cosas que son del Espíritu. ¿Cuántos me comprenden? Hay personas que tienen la cabeza llena de teología, pero nunca han tenido una experiencia con Dios. Nunca han tenido una experiencia con una persona que está poseída. Nunca han tenido una experiencia orando por alguien y que se sane. Porque la orden no fue para que los pastores hagan eso nada más. La orden fue para todo el que cree. Las señales le van a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso nos involucra a todos. Pero es cuestión de creer. Es cuestión de creer. Sin fe no voy a agradar a Dios. Si estoy cerrado a lo nuevo, no voy a poder recibir lo nuevo. Necesito tener un odre nuevo, una mente abierta a lo que Dios quiera enseñarnos en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, la misma unción que recibió Jesucristo, la misma autoridad que recibió Jesucristo del Padre, es la autoridad que el Señor nos dio para hacer la obra. Ahora, ¿qué estamos haciendo con esa autoridad? ¿Qué estamos haciendo con ese legado de difundir el Evangelio, de sanar los enfermos, de darle buenas noticias a los abatidos, de liberar a los cautivos? ¿Qué es lo que estamos haciendo con la orden que el Señor nos dio? Fíjese, a Jesús el Señor dice este versículo, fíjese lo que dice. ¿Cómo Dios ungió? Con el Espíritu Santo y con poder. Diga conmigo, con el Espíritu Santo y con poder. Dice, ¿y cómo anduvo haciendo bienes? ¿Qué hizo Jesucristo con el poder del Espíritu Santo? Hizo bienes, benefició a la gente. Cuando nosotros recibimos la llenura del Espíritu Santo, empezamos a tener compasión por el otro, empezamos a orar por los que se pierden, empezamos a orar por los apartados, empezamos a tender la mano sobre aquel que está en necesidad. Somos liberados del egoísmo personal. Y el Señor pone su corazón en nosotros. ¿Cuánto entienden esto? Dice Jesús, lleno del Espíritu, ungido por el Espíritu, anduvo haciendo, diga conmigo, bienes. Aleluya. ¿Y qué más? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiere decir que el diablo oprime a la gente. ¿Cuánto entienden esto? ¿Cuántos saben que el diablo oprime a la gente? 5. Bueno, lo dice la Biblia. Ah, pastor, yo pensé que el diablo era una, digamos, no sé, una metáfora de la antigüedad. No, la Biblia dice que el diablo existe. El diablo vino a matar, hurtar y a destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Si nosotros tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado, tenemos que ejercerla para que esa gente que está perturbada, esa gente que está oprimida,
esa gente que su mente se está enfermando de tanta amargura, de tanto dolor, de tanta soledad, de tanta tristeza, de tanta frustración. Tenemos que orar para que Dios le toque y le libere y le sane. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una tarea que tenemos que hacer nosotros. ¿Tiene alguna persona que está triste? Hágale una oración. ¿Tiene una persona cerca enferma? Hágale una oración. ¿Tiene una persona que quizás tiene depresión, tristeza, angustia? Hágale una oración. Y usted va a ver cómo Dios le va a respaldar. ¿Cuántos dicen amén? Recuerdo una vez, y lo he contado otras veces, pero quiero ilustrar esto. Un hombre dice: pastor, tengo mi esposa que hace como 3 años que está tirada en depresión. No se baña, está en la oscuridad. Ya no sabemos qué hacer. ¿Usted puede venir a orar por ella? Sí, le digo, ¿cómo no? Así que fui, entré a la casa oscura, las paredes así como descascaradas, un desorden total. La mujer ahí en la cama, estaba en una cama grande con los pelos así medios blancos, y le dije: ¿usted cree que Jesucristo le puede hacer libre de la depresión? Sí, yo creo que Jesús lo puede hacer. Entonces oré y tomé esa autoridad y reprendí al espíritu que oprimía su mente, que le controlaba, que le dominaba y que le llevaba a no tener voluntad y a desear la muerte. Oré, reprendí y en el nombre de Jesús creí que Dios hizo la obra. No pasó nada en el momento. Al otro día me llama el hombre, dice: pastor, no sé qué pasó. Mi esposa se levantó, se bañó, se puso un vestido, está diferente, está contenta. Bueno, le digo: dale la gloria a Dios, porque el Señor la liberó de la opresión. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Esa unción la tenés vos y la tengo yo. Aquellos que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes un espíritu superior, como lo tenía Daniel. Tú tienes la presencia, tienes el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Está en vos y está en mí, si tú rendiste tu vida a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Para eso Dios nos ungió, para hacer bienes, para sanar a los oprimidos por el diablo. Porque Dios, dice, estaba con él. ¿Con quién está el Señor? Con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios está con vos? ¿Cuántos han experimentado la protección de Dios? Tremendo, tremendo, hermano. Ahí te das cuenta que Dios está. Ahí te das cuenta cuando Dios está guardando nuestras vidas. Porque cuando hacemos la tarea, Él nos acompaña. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere usarte, usarnos como iglesia. Que despertemos a la realidad que tenemos. Es tiempo de llevar las buenas noticias. Dice 39, lo tiene el 39 por ahí. Y dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ellos habían sido testigos, los apóstoles habían sido testigos de cómo Jesucristo había padecido, de cómo Jesucristo había sido crucificado y de cómo le clavaron las manos, cómo le clavaron el costado. Pero ¿saben lo más glorioso? Que fueron testigos cuando Jesucristo venció la muerte. Por eso ellos tenían un fuego en el alma que no se apagaba, porque ellos estaban realmente dando testimonio de que Cristo había resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice el 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, escuche, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y nosotros comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Nosotros lo vimos resucitado. Nosotros vimos que Él venció la muerte. Nosotros testificamos. Nosotros tenemos que testificar que Cristo no está clavado en una cruz. La cruz está vacía. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No te avergüences
No predicás un Cristo muerto. No estás predicando una religión, una denominación, una doctrina de un hombre o una secta, o algo por el estilo. Estás hablando del Hijo de Dios. Estás hablando del nombre de Jesucristo. Y cuando vos proclamás el nombre de Jesucristo, tiemblan los ambientes espirituales. ¿Cuánto entienden esto? Porque es nombre sobre todo nombre. Por eso cuando tú ores por tu casa, ora en el nombre de Jesús. Todo lo que no es tuyo, Señor, se vaya de aquí. Cuando vayas a un ambiente, Señor, piso con la planta de mis pies y proclamo que este es tu territorio. Que acá, Señor, mucha gente se va a convertir. Que en mi trabajo, mucha gente va a conocer del Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La gente le tiene miedo a los muertos. La gente le tiene miedo a los espíritus. Claro, los espíritus existen. ¿Cuántos entienden esto? Los demonios existen. Pero existe el Cristo que está vivo, que respalda con poder y con gloria para que tú y yo testifiquemos con valor. ¿Cuántos dicen amén? Sin temor, tenemos que testificar con valor. Pastor, pero si damos testimonio a veces se nos arma el revuelo en los trabajos. Y bueno, a lo primero sí, pero después viene la calma. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto le ha pasado? Porque usted está contrapelo a la cultura de hoy. ¿Cuántos entienden esto? Está contrapelo a la cultura que estamos viviendo anti-Dios, anticristiana. Pero no nos tenemos que tener temor. El Señor le dijo a Jeremías: pondré tu frente como un diamante y pelearán contra ti, le dijo el profeta también Jeremías, y no te vencerán, porque yo estoy contigo. Háblale y no calles, aunque mores entre espinos y cosas perversas, no tengas temor, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Qué lindo es tener la confianza en Dios, porque te libera de los temores. Demos testimonio, no tengamos temor. No tengamos temor de proclamar el nombre de Cristo. Y terminando, fíjese la orden, 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. ¿Qué tenían que predicar? Que Dios puso a Jesús como juez de vivos y muertos. Y Hebreo 9:27 dice: está establecido que los hombres mueran y después tendrán que dar cuenta delante de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Jesucristo. Dios lo puso. Dios lo puso. Dios lo puso como el alfa y el omega. Dios lo puso como el rey de reyes y señor de señores. 43. De este dan testimonio todos los profetas. Y escuche esto: que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué van a recibir todos los que creyeren? Perdón de pecados. La gente quizá dice: pero ¿qué pecado tengo yo si no hago mal a nadie? No robo, trabajo. Mire, si usted solamente le pega un vistazo a la lista de mandamientos de Éxodo 20, ya se da cuenta que el 90% tenemos el país que está camino a la perdición. Todo hombre que no respeta a Dios y que no respeta la palabra está dándole la espalda a Dios. Por eso la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia. El único que puede justificarnos ante Dios el día que estemos allí, para que no nos mande abajo, es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen un abogado que va a estar abogando por usted? Jesucristo va a decir: yo lo lavé con mi sangre. Era un pecador, era un mal hablado, era un adúltero, era un estafador, pero un día vino a mí, se arrepintió de sus pecados, le perdoné, le lavé, y ahí tiene acceso. Hoy estarás en el paraíso, le dijo al ladrón crucificado. ¿Por qué? Porque creyó en el Hijo de Dios.